Shalom, familia sefardía. Hoy os saludo desde la bella e histórica ciudad de Lorca. Ubicada en la provincia de Murcia, al sureste de España, Lorca es conocida por su rica agricultura, su espectacular clima, su impresionante patrimonio barroco y por su rica mezcla de culturas que acogió a íberos, fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, cristianos, musulmanes y judíos. Además, es famosa por su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, y sobre todo, Lorca es célebre por los secretos que guarda su castillo, el principal testigo de la historia judía de esta cálida ciudad. Bautizada por los romanos con el nombre de Heliocroca, que puede traducirse como Fortaleza del Sol, la historia judía documentada de Lorca comienza tras la repoblación cristiana del territorio. Aunque es probable que existiera presencia judía con anterioridad, no se han encontrado pruebas físicas que lo confirmen. Y por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. La posición estratégica de Lorca, situada en la zona fronteriza entre el reino nazarí de Granada y el reino cristiano castellano de Murcia, propició que la ciudad fuera conquistada en 1244 por el infante Alfonso de Castilla en nombre de su padre Fernando III. Durante el reinado de Alfonso X en 1264 se produjo la sublevación de los mudéjares, los musulmanes que seguían viviendo en territorio cristiano. Tras sofocar esta revuelta en 1266, muchos de estos mudéjares fueron expulsados y la zona siguió repoblándose con cristianos y judíos. Precisamente de ese mismo año datan las primeras referencias documentales a la comunidad judía de Lorca, donde aparecen nombres como Mose Avendaño, yerno de Mose Aventuriel, y años después los de Don Bono, Don Jacobo y Don Samuel. Tras la expulsión o desplazamiento de parte de la población mudéjar, el castillo de Lorca se consolidó como el principal centro político y militar de Lorca. En este contexto de frontera, tanto cristianos como judíos participaron en la vida económica de la ciudad y probablemente en las tareas relacionadas con su defensa y mantenimiento. Existen indicios que sugieren la implicación de la población judía en las construcciones de la fortaleza, en edificios como la Torre del Espolón y la Torre Alfonsina. Además, resulta especialmente llamativo que en la piedra utilizada para levantar ambas torres se hayan encontrado símbolos en forma de estrella de 6 puntas o Maguen David. Sin embargo, algunos estudiosos apuntan a que estos símbolos no pueden atribuirse de forma exclusiva al judaísmo, porque también eran utilizados por los canteros para marcar las piedras. Aunque durante los siglos XIII y XIV no existe todavía constancia documental de que los judíos se hubieran asentado ya dentro del castillo, sí se sabe que residieron en su ladera. Diversas referencias mencionan que algunos poseían tiendas y bazares en las actuales plazas de Santa María y San Jorge, como el establecimiento del artesano Yahuda Aben Lope o el negocio del carnicero Rabí Mosé Aben Yahón. Asimismo, algunos judíos eran propietarios de casas que alquilaban,
situadas probablemente en la actual calle Zapatería, y también gestionaban un taller de tintado de telas situado cerca de la ribera del río. Probablemente a finales del siglo XIV los judíos fueron instalándose en el castillo, porque ya aparecen referencias sobre su participación indirecta en la defensa de la fortaleza. Se cree que debido a esta cercanía que los judíos tenían con la nobleza de Lorca, la judería no sufrió ataques durante los disturbios de 1391 y se considera que ya a comienzos del siglo XV los judíos se agruparon definitivamente alrededor del castillo, influenciados por las predicaciones judeófobas del dominico Vicente Ferrer y también por la pragmática de Catalina de Lancaster en 1412, que obligaba a los judíos a vivir en barrios separados de los cristianos. A pesar de estas restricciones, la comunidad de Lorca experimentó un periodo de prosperidad, especialmente a partir de 1435, ya que hay constancia documental de judíos dedicados a la ganadería, agricultura, comercio, arrendamiento, cobro de impuestos y oficios propios de la frontera como alfaqueque o rescatador de cautivos y también traductores del árabe. Algunos de estos judíos fueron el recaudador de rentas Abrahem Bocha, el alfaqueque Samuel Abenyajón, el comerciante Sulemán Maleki, el mensajero Isage Jaení y vecinos de la judería como Maír Aben Hayón, Abraham Abeniazar y Jacob Abendaya. Esta etapa de bienestar permitió construir una sinagoga y a mediados del siglo XV mejorarla con una decoración interior de gran lujo que indicaba la prosperidad de los judíos lorquinos. El vínculo con la nobleza alcanzó su punto máximo cuando el judío José Rufo recibió la tenencia de la fortaleza de manos del soldado cristiano Alfonso Fajardo, asumiendo su mantenimiento y defensa. Esto indica que los judíos ya participaban en tareas de vigilancia y portaban armas. Así, en la segunda mitad del siglo XV, la judería de Lorca alcanzó el rango de aljama, convirtiéndose en la segunda más importante del Reino de Murcia. En 1480, los reyes católicos mantuvieron las anteriores órdenes de segregación de los judíos para que siguieran viviendo en barrios separados de los cristianos, una medida además respaldada por una bula del Papa Sixto IV como forma de presión para forzar las conversiones. Sin embargo, en Lorca esta medida no se llevó a la práctica debido a la ubicación de la judería en el castillo. Y como ya sabemos, a partir del 31 de marzo de 1492 se estableció que los judíos de Lorca debían abandonar su residencia en la fortaleza, cumpliendo la expulsión decretada por los reyes católicos. Los conversos descendieron a la ciudad y nunca regresaron al castillo para evitar poner en riesgo sus vidas y no ser acusados de judaizar. Pero, ¿qué tiene de especial la judería de Lorca? El barrio judío lorquiano se descubrió hace apenas 2 décadas, en el año 2003, mientras se construía un parador vacacional en el castillo de la ciudad. Durante las excavaciones de este hotel se dieron cuenta de que el castillo había guardado cuidadosamente la historia de sus judíos durante más de 500 años. En primer lugar, está ubicada en el interior del castillo. Que los judíos pudieran instalarse en esta fortaleza, que era un recinto amurallado propiedad del rey, refleja la protección especial que la corona otorgó a esta comunidad. Los trabajos arqueológicos indican que la judería ocupó una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y este castillo, además de ser uno de los más grandes e importantes de España por haber sido clave en las batallas entre cristianos y musulmanes, también ha sido catalogado como bien de interés cultural. El siguiente punto a destacar es que por el momento ya se han ubicado más de 18 casas de diferente tamaño, la carnicería, el taller de vidrio, varias calles, placetas y el edificio más destacado, la sinagoga,
que esconde muchos secretos. Uno de ellos es que es la única sinagoga de España conocida que conserva el ejal o base del armario donde se guardaba la Torá y también la bimá o el pedestal de la tribuna donde el rabino o Hassán leía este libro sagrado. Por otro lado, además de su excelente estado de conservación, otra característica es que esta sinagoga nunca fue usada como iglesia y la convierte en una de las mejores fuentes de información arqueológica sobre la España sefardí. Se considera que este templo se construyó recortando la roca de la ladera y rebajando el suelo para que no superara en altura a la ermita de San Clemente. Y además de la sala de oración con el ejal y la bimá, se ha ubicado también el vestíbulo con la pileta para las abluciones y la galería de las mujeres. Otro fantástico hallazgo que hace a esta sinagoga aún más especial es que en la zona de la bimá se encontraron más de 2.600 fragmentos de vidrio y con estas piezas se ha logrado reconstruir un total de 27 lámparas que se usaron hace más de 500 años para iluminar la sinagoga. Afortunadamente son muchas las piezas arqueológicas que han podido recuperarse. Algunas de ellas están expuestas dentro de la sinagoga, pero la gran mayoría pueden contemplarse en la sala 12 del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, que nos permiten imaginar cómo fue la vida diaria y las festividades que celebraron los judíos lorquinos. Por ejemplo, hay restos de candiles o hanukiot usados durante la festividad de Hanukkah, una carraca utilizada en tiempo de Purim, cerámica, hebillas, anillos, monedas, un plato de loza dorada, restos de decoración en yeso de estilo gótico, azulejos esmaltados que se usaron para decorar la sinagoga procedentes de las localidades valencianas de Manises y Paterna, y por supuesto la exposición de las famosas lámparas sinagogales. Como os comentaba, a partir de los fragmentos de vidrio hallados en la bimá de la sinagoga, han podido reconstruirse casi 30 lámparas, que son otro gran hallazgo de esta judería, puesto que suponen la mayor colección de lámparas de vidrio sinagogales medievales que existen en el mundo. Y aunque creo que no faltan razones para visitar este bello museo, os recomiendo mucho que lo hagáis porque además de ubicarse en la antigua casa de los Natarelos Salazar, que es un bello edificio del siglo XVII con fachada de estilo manierista, también alberga importantes colecciones arqueológicas que muestran la historia de Lorca desde las primeras huellas de la presencia humana hace 30.000 años hasta el final de la Edad Media. Y por cierto, quiero dar las gracias desde aquí al personal del museo que, además de que fueron encantadores conmigo, me permitieron grabar las imágenes del interior de este edificio. Por último, quisiera mencionar que los vínculos de Lorca con el pueblo judío no acaban aquí. Hay dos eventos importantes, su Semana Santa y las fiestas de su patrón, San Clemente. Durante las procesiones y desfiles de Semana Santa, se pueden admirar unos hermosos mantos bordados a mano con seda y oro, con referencias a personajes bíblicos como Esther, Salomón, Débora, Asuero y la reina de Saba con textos bordados en hebreo. Este arte se realiza en la ciudad desde el año 1535 y le ha valido a Lorca el nombre de la ciudad del bordado artístico y a ser declarados como bien de interés cultural inmaterial. Después de la Semana Santa, estos hermosos mantos pueden contemplarse en 4 museos de la ciudad entre los que están repartidos, conocidos como los Museos de los Bordados y la Semana Santa. Y el segundo evento es el de las populares fiestas de moros y cristianos, que también se celebran en buena parte del Levante español. En Lorca se conmemoran coincidiendo con el día del patrón de la ciudad en el mes de noviembre, y lo que las hace especiales es que, desde el año 2003 en que se descubrió la judería, se decidió incluir la representación de los judíos en la festividad, pasando a ser esta celebración una fiesta de judíos, cristianos y musulmanes. Esta fiesta ha sido declarada de interés turístico regional y, por si fuera poco,
Lorca se unió a la Red de Juderías de España y se creó el programa anual Lorca en Sefarad, que a lo largo del año ofrece un amplio número de eventos y actividades culturales, musicales, gastronómicas y académicas relacionadas con la cultura judía de la ciudad para difundir el importante patrimonio judío que posee Lorca. Pero además, desde el año 2010, la Federación de San Clemente celebra la festividad de Hanukkah desde la sinagoga. Como conclusión, solo me queda señalar la calidez del pueblo de Lorca y el orgullo con el que presumen de su riqueza cultural histórica. Sin duda, el reciente hallazgo arqueológico de esta peculiar judería ha sido fundamental para recuperar la memoria judía de la región de Murcia. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya conocíais la historia de esta judería en Lorca? ¿Os animáis a visitarla? Decídmelo en los comentarios, por favor. Hoy me gustaría finalizar con un fragmento de la carta que Alfonso González Aventurado, arrendador y recaudador de las alcabalas del Obispado de Cartagena, envió al concejo de Lorca para notificar que el judío Abraham Bocha se encargaría de hacerlo a partir de entonces, con fecha 22 de mayo de 1440. Muchísimas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Consejo e alcaldes e alguaciles e caballeros e regidores e oficiales e homnes buenos de las villas de Lorca y Aledo. Yo, Alfonso González Aventurado, arrendador mayor y recaptador que son las rentas de las alcabalas del Obispado de Cartagena con el Reino de Murcia, me vos envío encomendar e vos fago saber que Abraham Bocha, judío vecino e morador en el castillo de la Yutería de la dicha villa de Lorca, ha de haber e de recaptar las rentas de las alcabalas de estas dichas villas e de cada una de ellas este dicho año de 1440 años.